Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. En el día de hoy de lo que vamos a hablar es específicamente de cómo se calcula el pH y el pOH para ácidos y bases débiles. Entonces, vamos a comenzar. Estos son los ejercicios que vamos a llevar a cabo hoy. Antes de hacerlo, es muy importante que ya hayan visto el video en el que explico cómo se calcula el pH y el pOH para ácidos y bases fuertes. Bien, porque ahí doy muchos tips de cosas que voy a usar en este video. Así que si no lo han visto, por favor vayan corriendo a ver este video, así no van a quedar tan perdidos. Otra cosa importante es que estos dos ejercicios que voy a hacer son apenas los iniciales. Son los ejercicios más sencillos que podemos encontrar en cuanto a lo que tiene que ver con el cálculo de pH para ácidos y bases débiles. Bien, es apenas el primer video que voy a hacer y aquí siento las bases de cómo se hacen la mayoría de estos ejercicios. Posteriormente hay otros videos en los que haré ejercicios un poco más complejos. Vamos a empezar con el que tenemos aquí. El primer ejercicio lo que nos dice es que tenemos que calcular el pH para una solución de ácido acético que tiene una concentración de 0,1 molar. Además se nos da la fórmula del ácido acético y su pKa. Entonces la primera cosa que vamos a hacer siempre en cualquiera de estos ejercicios es escribir la reacción de disociación, ya sea del ácido o de la base que nos esté proporcionando el ejercicio, y además los valores o datos que el ejercicio nos está proporcionando. Bueno, entonces la reacción de disociación es esta. Entonces escribimos que básicamente este ácido se va a convertir en un ion y en protones. Siempre lo vamos a escribir de esa manera porque esa es la disociación de los ácidos débiles o fuertes, no importa, los dos se van a disociar de la misma manera. Y también tenemos el pKa de ese ácido, ¿listo? Entonces, ¿qué es eso del pKa? Básicamente es una forma sencilla de describir la constante de acidez para cualquier ácido débil. ¿Cómo vamos a hacer para pasarlo a valor de constante de acidez? Entonces vamos a tomar este valor y vamos a poner 10 a la menos el pKa. Y eso va a ser igual a la constante de acidez. Entonces, una vez hacemos esto, tenemos 10 a la menos 4,75. Y cuando hacemos esa operación vamos a obtener un valor de 1,75 por 10 a la menos 5. Esto es lo primero que vamos a hacer si se nos proporciona un valor de pKa o de pKb o pKps, también existe para los equilibrios de solubilidad. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a hacer el ejercicio. Otra cosa importante es que si ustedes notan, esto es un valor que es muy cercano a cero. Eso es lo que nos va a permitir identificar a los ácidos o a las bases débiles. Sus constantes de acidez o de basicidad son muy cercanas a cero. Bien, entonces ya tenemos este valor. Ahora, lo que vamos a hacer es introducirnos a la situación de lo que es el equilibrio químico. Entonces vamos a plantear tres momentos en ese equilibrio químico. El primero lo vamos a llamar el inicio. Entonces, en el inicio, ¿qué vamos a tener? La concentración que nos está proporcionando el ejercicio, es decir, la del ácido acético. La concentración de ácido acético va a corresponder a 0,1 molar al principio de esta reacción de disociación. Siempre va a corresponder a la concentración que nos está dando el ejercicio. ¿Cuánto vamos a tener de estos dos? Aún no vamos a tener nada porque lo que estamos diciendo es que apenas está empezando la reacción. Entonces vamos a tener 0 de estas dos especies. El siguiente momento que vamos a plantear es el cambio. Aquí va a suceder algo. Entonces lo vamos a llamar el cambio o change en inglés. Entonces vamos a tener que una parte de este ácido se va a transformar en estas dos especies. ¿Cuánto? No sabemos. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, como no sabemos, a estas cosas que no conocemos, como para variar, siempre les vamos a poner X. Entonces tenemos una cantidad X que está desapareciendo, por eso le pongo el negativo. Esto se está convirtiendo en estos dos. X se va a convertir en este. ¿En cuánto de X? Pues en X, en la misma cantidad, porque la relación aquí es 1 a 1. Si aquí hubieran 2, entonces tendría que poner 2X. Si aquí hubieran 3, tendría que poner 3X y así sucesivamente. Pero como acá hay un 1 y aquí hay un 1, entonces cuando X cantidad de esto se transforma a los de allá, pues la cantidad será la misma aquí. Y por lo tanto de protones también será X. ¿Listo? Eso es lo que pasa en el cambio. Y ahora la siguiente situación que vamos a plantear es la situación en el equilibrio. Entonces, cuando alcanzamos el equilibrio, lo que vamos a tener es que ya la reacción ha parado y tendremos
esto menos esto, es decir, 0,1 menos X es la cantidad de ácido acético que habrá cuando lleguemos al equilibrio. ¿Cuánto habrá del ion, este ion que se llama acetato? Pues habrá X, porque inicialmente pues no había nada. ¿Y cuánto habrá de los protones? También habrá X, porque también inicialmente no había nada. Bien, espero que esta parte la hayan entendido. Si lo saben plantear de esta manera, ya llevan más de la mitad del ejercicio planteado. Ahora, vamos a escribir la expresión de la constante de equilibrio para esa reacción. Entonces, como ustedes sabrán, la constante de equilibrio para esto es la constante de acidez y será la multiplicación de las concentraciones de los productos dividido en los reactivos. Entonces tenemos, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar las concentraciones que tenemos en el equilibrio en esta ecuación. Entonces, ¿cuánto tenemos de acetato? X. Entonces esto será igual a X. ¿Cuánto tenemos de protones? X. ¿Y cuánto tenemos de ácido acético? Tenemos 0,1 menos X. ¿Listo? Entonces aquí hay algo muy importante, porque para resolver esto que tenemos aquí tenemos dos opciones y eso va a depender de lo que su profesor les diga. Entonces en la primera opción lo vamos a tomar tal cual como lo tenemos aquí, y en la otra opción lo que vamos a decir es que este valor de X es tan pequeño que realmente no va a alterar al 0,1. Ok, entonces si nos vamos por la primera opción, tenemos que X por X es X al cuadrado, y eso está sobre 0,1 menos X, y eso será igual a la constante de acidez. Ahora, la idea es expresar todo esto en términos de X, por lo tanto vamos a tomar esto de aquí abajo y lo vamos a pasar a multiplicar aquí arriba. Entonces tendremos 0,1 por la constante de acidez menos X por la constante de acidez, y eso será igual a X al cuadrado. Y ahora entonces vamos a tomar todo esto y lo vamos a pasar al otro lado para poder igualar todo a 0, y eso nos queda de la siguiente manera. Tendremos X al cuadrado más la constante de acidez por X menos 0,1 por la constante de acidez, y todo eso va a ser igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir el valor de X. ¿Por qué tenemos que conseguir el valor de X? Pues porque es el que precisamente nos va a dar el valor de la concentración de todo lo que tenemos incluido en ese equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la fórmula cuadrática, y eso se hace de la siguiente manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar el valor de la constante de acidez en la ecuación que planteamos. Esta es nuestra ecuación, nos quedaría X al cuadrado más 1.75 por 10 a la menos 5, que es nuestro valor de constante de acidez, menos 0,1 por ese valor de constante de acidez, lo cual nos da 1.75 por 10 a la menos 6, eso igual a 0. Vamos a reemplazar en la fórmula cuadrática, que es esta que tenemos aquí. Como recordarán de su álgebra, esto es básicamente reemplazar los coeficientes que se encuentran al lado de la X. En este caso B es este coeficiente, A es el primer coeficiente y C el último coeficiente. Por lo tanto, al desarrollar la ecuación cuadrática nos queda esta operación que tenemos aquí. Tenemos más o menos, lo cual quiere decir que vamos a obtener dos respuestas para la X que estamos buscando. Una sumando y la otra restando este factor que tenemos aquí en esta operación. En ese orden de ideas lo que vamos a obtener son estos dos valores, 0,0013, y aquí vamos a obtener menos 0,0013. Bien, ¿cuál de los dos valores es el que escogemos? Escogemos el positivo porque es el que realmente tiene sentido. Las concentraciones no pueden ser negativas, pero también puede darse el caso de que obtengamos dos valores positivos. En ese caso lo que hacemos es reemplazarlos acá y mirar si tienen sentido. ¿Cómo así si tienen sentido? Entonces lo que suele pasar es que cuando no obtenemos una respuesta negativa, obtenemos valores que son más grandes que el valor inicial de la concentración que teníamos para el ácido o la base que estamos evaluando. Eso no tiene sentido, es decir, si nos diera aquí un valor de 0,5, pues no tendría sentido porque empezamos con 0,1. Bien, entonces ya hemos identificado nuestro valor de X, que va a ser el valor que tenemos aquí, el valor que vamos a asignar a las concentraciones en el equilibrio. Entonces vamos a reemplazar, aquí da 0,013, 0,0013 y 0,1 menos el valor de X, es decir,
0,987. Bien, no hemos acabado el ejercicio, ya obtuvimos lo más importante y es el valor de protones que nos va a permitir obtener el pH. Antes de calcular el pH voy a hacer el ejercicio de la segunda manera de la cual podamos hacerlo. Si recuerdan, en el paso en el cual reemplazamos las concentraciones en el equilibrio, cuando no las conocíamos, nos quedaba de esta forma: x por x sobre 0,1 menos x. La manera, digamos, tradicional de hacerlo es seguir y simplemente despejar las ecuaciones tal y como lo acabamos de hacer. La otra manera es hacer una aproximación, y es que nosotros de alguna manera sabemos que el valor que vamos a obtener de x es muy cercano a 0. Lo sabemos porque la constante de acidez es muy pequeña, quiere decir que cuando esto se disocia, lo hace en muy pequeños valores, en una muy pequeña cantidad. Entonces vamos a decir que x es muy pequeño, tan pequeño que no va a alterar a 0,1 significativamente. Es decir, vamos a decir que esto es aproximadamente 0. Entonces cuando decimos eso, la ecuación nos queda de la siguiente manera: la constante de acidez será igual a x por x, es decir, x al cuadrado sobre 0,1, y no le vamos a restar x, porque como es tan pequeño, básicamente asumimos que es 0. Cuando lo hacemos de esta manera, las cosas se simplifican muchísimo, porque ya no tenemos que plantear ninguna ecuación en términos de la ecuación cuadrática, simplemente lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a despejar la constante de acidez de esta ecuación. Esto pasa a multiplicar, por lo que nos queda 0,1 por la constante de acidez, que es igual a x al cuadrado. Y para despejar esto simplemente vamos a decir que x será igual a la raíz cuadrada de 0,1 por la constante de acidez, lo que es igual a la raíz cuadrada de 1,75 por 10 a la menos 6. Y al hacer esta operación tenemos que x será igual a 0,0013. Bien, es decir, obtenemos por el segundo método 0,013 aquí, 0,0013 aquí y aquí 0,987. Como ven, por los dos métodos se obtiene el mismo valor, es decir, haciéndolo de la manera tradicional, o sea, teniendo en cuenta esta x, o haciendo la aproximación de que esta x es aproximadamente 0, obtenemos los mismos valores. Esto ya va a depender de cómo sus profesores lo realicen. Hay profes que pues lo hacen con la ecuación cuadrática, otros hacen esta aproximación, y también dependerá del ejercicio. Bien, ahora sí vamos a calcular el pH. El cálculo del pH realmente es lo más sencillo. Básicamente vamos a aplicar esta fórmula que ustedes ya conocen, y es que el pH es igual al logaritmo en base 10 negativo de la concentración que exista de protones en el equilibrio. Como ya la calculamos y es esta que está aquí, simplemente reemplazamos ese valor. Tenemos que será igual al menos logaritmo de 0,0013, y eso nos da un valor de 2,88. Entonces este será el pH que obtenemos para una solución de ácido acético que es de 0,1 molar. Bien, ahora vamos a hacer el segundo. Bueno, para el segundo ahora tenemos una base débil, lo reconocemos porque aquí vamos a tener la constante de basicidad o Kb. El equilibrio se plantea de una manera un poquito diferente en cuanto a la disociación. Ahora vamos a tener en cuenta la interacción de la base con el agua, es decir, en la reacción vamos a poner al agua, y eso nos va a dar como resultado la base que absorbe un protón, por eso pongo aquí H y queda cargada como H+, y el OH. Recuerden que las bases siempre van a liberar iones OH. Pero el paso va a ser exactamente el mismo. Vamos a plantear tres estados: inicio, cambio y equilibrio, y vamos a poner las cantidades tal y como las pusimos en el caso de los ácidos. Entonces tenemos que hay una cantidad que se está gastando, una cantidad que no conocemos, una cantidad X. Generalmente ponemos X, podemos poner Y, Z, W, lo que ustedes quieran, no tiene que ser específicamente X. Vamos a poner carita feliz. Entonces se gasta una cantidad carita feliz de este compuesto, y se va a producir la misma cantidad de estos dos, es decir, carita feliz y carita feliz. Recuerden que aquí es negativo porque está desapareciendo, la cantidad que aquí ponemos se está gastando, por eso tenemos que ponerla negativa. ¿Listo? Y ahora vamos a llegar al equilibrio. Entonces en el equilibrio que tendríamos 0,12 molar menos carita feliz. Aquí tendríamos
0 más carita feliz y 0 más carita feliz. Se preguntarán qué pasa con el agua, ¿por qué no la tengo en cuenta? Bueno, el agua no la vamos a tener en cuenta porque la concentración del agua no va a cambiar, siempre va a ser la misma y es constante, por lo tanto no va a influenciar en el equilibrio propiamente. No la vamos a tener en cuenta en la constante de equilibrio, por eso es que a ella no le estoy aplicando este razonamiento. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a plantear la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces vamos a reemplazar los valores en el equilibrio para estas especies. Y ahora entonces si multiplicamos estos dos nos da igual a carita feliz al cuadrado dividido en 0,12 menos carita feliz. Aquí podemos aplicar el mismo razonamiento que aplicamos para los ácidos. Podemos hacerlo desarrollando esta ecuación que tenemos tal cual aquí, o podemos hacerlo aproximando este término de aquí abajo a 0. Entonces vamos a hacerlo inicialmente sin tener en cuenta esa apreciación. Entonces al despejar esto nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que este será el despeje, reemplazamos el valor de la constante de basicidad y nos queda esta ecuación que tenemos aquí, carita feliz al cuadrado por 1.7 por 10 a la menos 9 por carita feliz, menos 1.7 por 10 a la menos 10, que es igual a 0. A esto es a lo que le vamos a aplicar la ecuación cuadrática. Cuando lo aplicamos de la misma manera como lo aplicamos en el ejercicio anterior, vamos a obtener estas dos respuestas. 1.43 por 10 a la menos 5 y menos 1,43 por 10 a la menos 5. Como sabemos, entonces la válida es la positiva, es decir, carita feliz 1, y esto va a ser lo que vamos a reemplazar aquí arriba en la ecuación. Estos son los valores una vez reemplazado el valor que obtuvimos para carita feliz. Ahora lo vamos a hacer como si hubiéramos hecho la aproximación de que x es muy cercano a 0. Entonces, si ustedes recordarán, al reemplazar carita feliz en esta ecuación, obtuvimos esta, y vamos a hacer de cuenta que esto es muy pequeño, muy cercano a 0, por lo tanto no va a alterar este valor. Así que obtenemos esta ecuación, carita feliz al cuadrado sobre 0,12. Al despejarlo, entonces tenemos que la raíz de 0,12 por kb es igual a carita feliz. Es decir, la raíz de 2,04 por 10 a la menos 10, lo cual es igual a 1.43 por 10 a la menos 5. Es decir, obtuvimos el mismo valor que habíamos obtenido sin hacer la aproximación. Ahora, como recordarán del video de ácidos y bases fuertes, no podemos calcular el pH directamente para una base. Lo que vamos a calcular es el pOH, que tiene la misma definición. Entonces tenemos que el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de OHs que hayan en el equilibrio. En este caso será el menos logaritmo negativo de 1.43 por 10 a la menos 5. Y eso nos da lo siguiente, 4,84. Entonces ya tenemos el pOH. Ahora la manera de calcular el pH es usando la relación que existe entre el pH y el pOH, que como recordarán es que el pH más el pOH es igual a 14. Si despejamos al pH tenemos que el pH será igual a 14 menos el pOH que obtuvimos. Y cuando hacemos ese cálculo tenemos 14 menos 4,84, lo cual nos da como resultado 9,16. Listo, hemos llegado al final de este ejercicio. Espero que lo hayan entendido, al igual que el otro. Como notan, el tratamiento para los dos tipos de especies son muy similares, tanto para ácidos como para bases. Y recuerden que si toman una manera de hacer ejercicio, es decir, con la ecuación cuadrática, o la otra con la aproximación, van a obtener aproximadamente el mismo valor. Ahora viene una pequeña tarea para que puedan practicar. Bueno, esta es la tarea. Son 4 ejercicios similares a los que desarrollamos en el video de hoy. Son 4 sustancias con su respectiva concentración. La constante de acidez para las dos primeras porque son ácidos débiles. La constante de basicidad para las dos segundas porque son bases débiles. Y los valores de pH para esas soluciones que deberían obtener son estos que tenemos aquí. Inténtenlo, miren muy bien las operaciones. Disculpen por el perrito de siempre. Y nada, espero que hayan entendido, que les haya ayudado mucho. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.